con nosotros porque nosotros pudimos entender desde que nos convertimos que el hogar tenía que ser eso precisamente. Amen. Un hogar donde la presencia de Dios habitara. Donde cuando nuestros hijos salieran de nuestra casa, en ningún otro lugar se sintieran como cuando se sentían, cuando llegaban a casa. Ese era el lugar de descanso, el lugar de reposo, el lugar de alivio. Pero hay lugares donde son áridos, donde son secos. Amen. Donde no hay la atmósfera de vida, donde no hay la atmósfera de intimidad, donde no hay la atmósfera de relación. Y muchas veces no creamos el ambiente que nuestra familia necesita para que sea el lugar donde ellos reciben el alivio de parte de Dios. Por eso es importante que tanto nosotros como nuestras esposas puedan entender ese principio de la familia. Porque cuando entendemos el principio de la familia, sabemos entonces que el único espíritu que debe reinar en la vida del hogar es el espíritu de Dios. Y creamos entonces un ambiente en el hogar donde el espíritu de Dios habita. Que en la casa de nosotros Dios no tenga que tocar. Porque Él es parte de la familia. Dios no tenga que preguntar, ¿puedo entrar? No. Porque Él es parte de la familia, ahí Él habita, ahí Él mora, Él no tiene que pedir permiso. Esa es su casa. Es lindo cuando podemos hacer eso. Y como pastores y como ministros no podemos descuidar ese área, el área de la familia. El otro área que tenemos que cuidar es el área de la iglesia. Y interesante porque el llamado de Dios, para mí, los versos que marcan en mi ministerio, la función como pastor es la de Lucas 4, 18 y 19. Donde Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para. Y dice cuál es la función de su ministerio. La función de nuestro ministerio es exactamente la misma. Es que nosotros podamos darle buenas nuevas a los pobres. Es que nosotros podamos sanar a los quebrantados de corazón. Que cuando alguien entre a su iglesia pueda su corazón ser sanado. Pregonar libertad a los cautivos. Y cuando hablamos de los cautivos, no hablamos de gente que está en cárcel. Porque hay gente que camina por las calles y están cautivos. Gente que no tiene libertad. Gente que no sabe lo que es vivir libre. Ese es el llamado de nosotros. Ayudar a la gente a encontrar libertad. Ayudar a la gente a encontrar vista. A la gente ciega. Gente que el conocimiento de Dios no los puede alumbrar porque son ciegos. Que nosotros podamos ser entonces el agente que le pueda devolver la vista. Como iglesia, esa es nuestra función. Ayudar a la gente a encontrar esa verdad de Dios. Necesitamos entonces entender el llamado que Dios nos ha dado. También necesitamos darle un lugar en la iglesia, en la comunidad. Necesitamos que todas las comunidades conozcan cuál es nuestra iglesia, sepan qué es nuestra iglesia, sepan qué es lo que nuestra iglesia hace. Nosotros a veces cometemos el error de dejar la iglesia en las cuatro paredes. No, la iglesia no es un club. La iglesia es un hospital donde los enfermos vienen a sanarse. El hospital tiene que estar visible. La gente tiene que saber que hay un hospital y tienen que entender que ese hospital está ahí porque la enfermedad del alma es ahí donde único se puede curar. La iglesia tiene que estar al tanto y tiene que la comunidad conocer que cuando ellos necesiten sanidad del alma, ellos encuentren un lugar. Cuando ellos estén sofocados, cuando estén en sufrimiento, cuando estén en angustia, ellos puedan decir, espérate, que allí en la 118 hay un hospital, que yo sé que ahí yo voy a ser sano de mi enfermedad. La iglesia necesita entender eso. Porque nosotros, como iglesia, tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Esa es la función de la iglesia. Reconciliar al mundo con Dios.
aquellos que necesitan reconciliación, es a través de nosotros que lo van a poder conseguir. Necesitamos entender eso. Tenemos también el punto D, es formar y perfeccionar al creyente. So, como iglesia, como líderes, nosotros tenemos que ayudar al creyente a perfeccionarse, ayudarlos a crecer, ayudarlos a mejorar. Como dice Efesios, Efesios nos dice que la función de nosotros es hacer que todos los santos crezcan hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Nosotros los líderes somos los que podemos llevar a la gente a entender eso. Y somos los que podemos coger a la gente que vienen a nuestras iglesias dañados, afectados, destruidos por el pecado y por el mundo. Y nosotros tenemos que cogerlos y enseñarles el camino y llevarles poco a poco a entender. Y me gusta hablar de la iglesia como hospital, porque hay veces que hay personas en la iglesia que se tardan años en poder mejorar su condición. Yo no sé en su iglesia, pero en la mía hay gente que se tardan años en poder cambiar su condición. Pero yo entiendo que mi función no es cambiarlo. Mi función es darle las herramientas para que ellos puedan cambiar. Como líder, yo no puedo obligar a nadie a que cambie, pero yo sí tengo la responsabilidad de darle las herramientas para que ellos tengan el crecimiento natural. El tiempo que se tarden, eso es asunto de ellos con Dios. Mi función es enseñarles lo que ellos tienen que hacer para que su vida cambie. Eso es la iglesia. La iglesia forma y perfecciona a los cristianos. Hay gente que se tarda mucho tiempo en cambiar. Hay gente que se tarda mucho tiempo en mejorar. Pero cuando lo miramos, nos damos cuenta que en el sentido de la salud es así. Hay veces que usted va al doctor y la primera vez que va no se sana. Hay veces que tiene que entrar un tratamiento que para algunas personas dura años. En el sentido espiritual, dependiendo del daño que el pecado haya hecho en el corazón de esa persona, puede ser el tiempo que se tarde. Yo no los cambio, yo les enseño el camino para que ellos cambien. Y los llevo a entrar en una intimidad con Dios, para que entonces Dios, a través de su crecimiento, pueda hacer lo que Él desea hacer con ellos. Amén. Otra de las áreas que tenemos que ayudar y cubrir en la iglesia es el área de crear y de madurar las relaciones. En la vida familiar muchas veces tenemos que dedicar mucho tiempo en ayudar a la gente a mejorar sus relaciones, porque vienen familias dañadas, a veces que vienen familias que no se hablan, familias que se odian, que no hay ninguna relación entre ellos. La función de nosotros es ayudar a esa gente a crear relaciones sanas, ayudarles, enseñarles el camino, cómo a través del Evangelio podemos encontrar eso. Y por último quiero hablarles de el organizar y movilizar. Esto es el Evangelio, evangelizar. Que podamos salir a decirle a la gente lo que Dios puede hacer por ellos. Que la gente que está en la calle puedan escuchar de nosotros. Que nosotros nos movemos, salimos a las calles para que la gente oiga y entienda que hay un Dios que le ama y que hay un Dios que le puede cambiar. Que hay un Dios que está interesado en ellos y que está dispuesto a hacer el milagro en sus vidas. Y por último, el punto número 4 es la relación de la iglesia y la comunidad. Es extremadamente importante que nosotros nos envolvamos en nuestra comunidad. La Junta de Planificación. Todo ministro debe conocer y ser parte de la Junta de Planificación o tener un representante en la Junta de Planificación, porque es ahí donde se mueven todas las cosas en la comunidad. Todo lo que sucede y va a suceder en la comunidad es ahí donde se mueve, es ahí donde se acepta o se rechaza. Y la iglesia tiene que tener una palabra, tiene que tener influencia. La iglesia tiene que dejarle saber a la comunidad cuando las cosas no están bien o cuando las cosas están bien.
Es necesario que podamos hacer eso. Necesario que nos envolvamos con el precinto de nuestra comunidad. Para que ellos sepan que cuando hay una necesidad espiritual en la comunidad, ellos pueden contar con nosotros. El líder tiene que entender que tiene que ser parte de lo que se mueve dentro de la comunidad. Si es posible, ser capellán voluntario dentro de su precinto. Que usted pueda envolverse dentro del concilio que están en los precintos, que es lo que une a la comunidad con la policía. Amen. Estos asuntos son extremadamente importantes, que nosotros como líderes necesitamos envolvernos en ellos. Necesario hacer campañas afuera al aire libre, donde podamos orar por la gente. Hay veces que nosotros los días de semana sacamos una mesa a la parte de afuera de la iglesia y solamente escogemos peticiones de oración. Todo el que pasa por la calle le preguntamos si tiene una petición y le damos una hoja de petición para que la llenen, y oramos en los servicios de oración de la iglesia. Y luego en el mes de agosto tenemos un servicio afuera en el lote o cerramos la calle, donde quemamos todas las peticiones al aire libre y las presentamos delante de Dios. La iglesia necesita hacer eso. El líder necesita hacer eso. Necesitamos de alguna manera dejarle saber a la gente que estamos ahí para ayudarlos. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Jesucristo. Y si nosotros logramos hacer eso, hacer programas como el Back to School Program, que es darle bulto a los niños para que vayan a la escuela, donde traemos a los padres. Hay veces que nosotros nos vamos al lote y hacemos una comida y las personas de diferentes países traen comida y se la regalamos a la comunidad. Solamente para identificarnos con ellos. Una de las en mi ministerio, yo no le puedo decir a ustedes cuántas veces yo he ido a una funeraria a hacer servicios fúnebres. Yo no tengo el número, pero cada vez que muere alguien en la comunidad y no es de la iglesia, la mayoría de las veces me llaman para que nosotros seamos los que estemos en la funeraria, para hacer los servicios fúnebres, que no tienen nada que ver con la iglesia, pero que nosotros nos identificamos con la comunidad, porque cuando hay dolor, cuando hay lucha, cuando hay prueba, nosotros estamos ahí para decirles, ustedes no están solos. Y le decimos, cuando este momento pase, ustedes saben dónde encontrarnos. Si nos necesitan, ahí estaremos por ustedes. Yo como líderes, hermanos, tenemos mucho trabajo. Y por encima de todo lo que le he dicho, el testimonio nuestro en nuestras comunidades. Que cuando la gente de nuestra comunidad nos vea, diga, ese es un hombre de Dios. Cuando la gente que camina por la calle nos conocen, digan, esa es una mujer de Dios. Ese es un hombre, una mujer con quien Dios está. Que nosotros podamos entender que Dios nos llamó para ser el ejemplo, para que podamos, a través de lo que hacemos, identificar la realidad de Dios al mundo. El mundo necesita de Dios. Y nosotros somos los únicos que podemos dárselo. Dios le bendiga en esta tarde.